Guía de práctica clínica, evidencias y recomendaciones. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda en pacientes de 2 meses a 5 años en el primer y segundo nivel de atención. Actualización 2024. La diarrea aguda se define como al aumento súbito de la emisión de heces, mayor de 3 en 24 horas, y disminución en la consistencia de estas, semilíquidas o líquidas, que puede o no estar acompañada de vómito. Generalmente el cuadro se autolimita entre 3 y 7 días, máximo 14 días. En los niños alimentados con leche materna exclusiva, la disminución en la consistencia de las evacuaciones y la presencia de vómito son indicadores certeros de la presencia de esta patología que tan solo el número de evacuaciones. Desde el punto de vista fisiopatológico, la diarrea es la eliminación abundante de heces que contienen principalmente agua, determinada por la asociación de varios mecanismos: la inhibición en la absorción por los enterocitos, la hipersecreción digestiva y la exudación debida a una reacción inflamatoria. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas se clasifican clínicamente en 3 tipos: diarrea aguda acuosa, diarrea aguda disentérica, diarrea aguda persistente. Hablando de la diarrea aguda acuosa, es el cuadro clínico más frecuente en la infancia y se caracteriza por la presencia de evacuaciones líquidas abundantes. Puede acompañarse de otros síntomas como vómito, fiebre, náuseas y dolor abdominal. Este cuadro se produce cuando un patógeno daña las vellosidades del intestino delgado proximal, lo que disminuye la absorción de líquidos y electrolitos, produciendo hipersecreción en el lumen y evacuaciones acuosas. Los microorganismos más frecuentemente implicados son el Vibrio cholera, Escherichia coli, Enterotoxigénica y los virus rotavirus, norovirus, astrovirus, adenovirus y calicivirus humano. El cuadro clínico usualmente es breve, 1 a 3 días, aunque puede durar hasta 2 semanas. Sin embargo, la pérdida de líquidos y electrolitos puede condicionar un cuadro grave de deshidratación, por lo que el tratamiento de rehidratación es un pilar fundamental en su manejo. Hablando de la diarrea aguda disentérica, se define como la presencia de sangre macroscópica en las heces. Clínicamente, el cuadro suele acompañarse de fiebre, tenesmo y dolor abdominal. El vómito no es un síntoma frecuente y las evacuaciones por lo general son de escaso volumen, semilíquidas o líquidas con la presencia de sangre y moco. Desde el punto de vista fisiopatológico, el daño se origina a nivel del colon por la invasión e inflamación de los enterocitos. Los agentes más frecuentes en nuestro medio son Shigella y Entamoeba histolítica. En niños mayores se encuentran Campylobacter jejuni y Escherichia coli enteroinvasiva. La diarrea aguda disentérica por lo general requiere manejo antimicrobiano. Hablando de la diarrea persistente, es aquella que se presenta por más de 2 semanas, pero menos de 4. Su etiología puede ser infecciosa o no infecciosa. Las causas infecciosas incluyen parásitos Cryptosporidium, Giardia lamblia, Microsporidium, bacterias como la Aeromona, Campylobacter, Clostridioides difficile, Salmonelas, Shigella y E. coli, y virus, rotavirus, calicivirus humano, astrovirus, adenovirus y coronavirus. Las causas no infecciosas son múltiples, entre las que destacan inmunodeficiencias, uso prolongado de antimicrobianos, intolerancia alimentaria, enfermedades pancreáticas, etc. En México, la principal etiología de la diarrea aguda infantil es viral, aunque los agentes bacterianos pueden ser predominantes en determinadas épocas del año, finales de primavera y verano. Los principales virus implicados son rotavirus, norovirus, astrovirus, adenovirus y calicivirus humano. Los rotavirus constituyen el principal agente etiológico de diarrea grave en la infancia. Respecto a la etiología bacteriana, los agentes más frecuentes son Salmonella y Campylobacter, seguidos de Shigella, Aeromona y Yersinia. El principal mecanismo de transmisión es el fecal oral. Los patógenos se encuentran en agua y alimentos contaminados con materia fecal o mediante la contaminación directa de las manos u objetos utilizados durante la preparación de alimentos.
Entre los factores de riesgo para presentar diarrea aguda se encuentran las deficiencias en el saneamiento básico, el suministro insuficiente de agua potable, la marginación social, condiciones de vivienda y desnutrición, falta de alimentación al seno materno y la limitación en la higiene personal y del hogar. Se han identificado diversos determinantes sociales que también influyen en su incidencia, como son nivel escolar y edad de la madre, embarazo durante la adolescencia, bajo peso al nacer, edad menor de 3 meses y bajo nivel sociocultural, así como la alimentación exclusiva con fórmula durante los primeros 6 meses de vida, bajo impacto en la promoción de lactancia materna exclusiva e introducción a la alimentación complementaria antes de los 4 meses. Se estima que hasta el 88% de los casos de diarrea aguda están relacionados al saneamiento deficiente y a un suministro ineficiente de agua potable. Continuación de la guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda en pacientes de 2 meses a 5 años en el primer y segundo nivel de atención. Dentro de la prevención primaria tenemos actividades de promoción como la protección específica de vacunación contra rotavirus, lavado de manos, manejo correcto de alimentos, como la cocción de los productos cárnicos, uso de plata coloidal o cloro para desinfectar las frutas y verduras. Lactancia materna exclusiva, ya que permite disminuir la incidencia y previene hasta 4 millones de muertes al año en menores de 5 años. En lactancia materna, la inmunidad que confiere la lactancia materna exclusiva es fundamental durante los 2 primeros años de vida. Es considerada la primera vacuna que recibe un niño y funciona como tratamiento y método preventivo de diarrea aguda, ya que durante los primeros 6 meses de vida reduce la morbilidad hasta 80% y la mortalidad hasta 66% a nivel mundial. La prevalencia de lactancia materna exclusiva en México y América Latina son similares al 35.9% durante los primeros 3 días a 6 meses de vida. En vacunación contra rotavirus, el rotavirus es la principal causa de diarrea aguda grave en menores de 5 años en el mundo. Es responsable de 114 millones de nuevos casos y 24 millones de consultas médicas. De estas, el 10% requiere hospitalización y 5% fallecen por esta causa. El Esquema Nacional de Vacunación del Sistema Nacional de Salud Mexicano incluye la vacuna contra rotavirus, lo cual ha contribuido a la reducción de la mortalidad infantil en menores de 5 años, desde su introducción. En manejo de alimentos, el manejo correcto de alimentos consiste en cocción a la temperatura adecuada y tiempo correspondiente, lavado de manos, evitar el uso de joyas y accesorios en las manos, uso de equipo especializado para protección y preparación de alimentos, así como aislamiento del manejador de alimentos cuando presente alguna enfermedad gastrointestinal y o respiratoria. Los principales agentes identificados que producen toxinas responsables de diarrea aguda que se encuentran en alimentos contaminados de origen animal, carne y leche no pasteurizada son S. aureus, Salmonella, Campylobacter, L. monocytogenes y E. coli. La cocción correcta de los alimentos es una forma eficiente de eliminar los agentes que provocan diarrea aguda. De acuerdo con la norma oficial mexicana NOM 251 SSA1 2009, prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, la temperatura y tiempo para la cocción será de acuerdo con el tipo de alimento. En cuanto al manejo de verduras y frutas, Salgado Escobar y colaboradores mencionan que el desinfectante más efectivo es el extracto estandarizado de semillas cítricas y glicerina, seguida de plata coloidal y finalmente el dióxido de cloro al 10%. Es importante señalar que el tiempo de efectividad de la desinfección de las frutas y verduras depende de cada uno de los tratamientos de desinfección. Lavado de manos con agua y jabón. Es la estrategia más efectiva de promoción para la salud utilizada para evitar la diarrea aguda, situación confirmada por varios metaanálisis. Aunque la desinfección de las manos usando alcohol en gel se considera casi igualmente efectiva que el lavado de manos, no es recomendable sustituirla. Algunos estudios han demostrado que, en los niños con madres que no se lavan las manos después de ir al baño, incrementa hasta en 2.3 veces el riesgo de desarrollar diarrea aguda en comparación de aquellos cuyas madres que sí lo hacen. El no contar con los elementos mínimos para el correcto lavado de manos, manto acuífero limpio y libre de desechos y jabón, aumenta casi 4 veces el riesgo de desarrollar diarrea aguda en comparación con aquellas personas que sí cuentan con ellos. Una mala técnica de lavado de manos aumenta el riesgo de desarrollar diarrea aguda hasta en 6 veces.
Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda en pacientes de 2 meses a 5 años en el primer y segundo nivel de atención. Diagnóstico. Pregunta 1. ¿Cuál es la herramienta con mayor utilidad para diagnóstico y clasificación de la deshidratación en pacientes de 2 meses a 5 años con diarrea aguda? Evidencia. La diarrea aguda es multifactorial, por lo que requiere un adecuado interrogatorio y exploración física para clasificar la gravedad de la deshidratación, la cual depende del número de signos y síntomas como son irritabilidad o letargia, uresis disminuida, piel pálida o moteada, extremidades frías, más de 5 evacuaciones diarreicas en las últimas 24 horas, 2 o más vómitos en las últimas 24 horas, intolerancia a la ingesta de líquidos y al seno materno. Actualmente se utilizan 3 escalas para diagnosticar el estado de deshidratación en pacientes pediátricos: escala clínica de deshidratación ECD, escala de deshidratación de Gorelick y escala clínica de deshidratación de la OMS, donde el grado de deshidratación se establece en función de los signos y síntomas que reflejan la cantidad de líquido perdido, indicando que los mejores parámetros para estimar el grado de deshidratación son turgencia de piel disminuida, ojos hundidos, mala apariencia general, llenado capilar retardado, mucosas secas, polipnea y taquicardia. La confiabilidad de estos signos debe tomarse con reserva en pacientes desnutridos, y las diferentes escalas concluyen que la pérdida de peso corporal es el estándar de oro para diagnosticar la deshidratación, siempre y cuando se conozca el peso previo al cuadro de diarrea. Recomendación: se debe realizar un adecuado interrogatorio y exploración física para clasificar el grado de deshidratación. Evidencia. En una revisión sistemática de Falsuca 2017 se utilizó para realizar la razón de verosimilitud, que se define como la razón entre la posibilidad de observar un resultado de los pacientes con la enfermedad en cuestión versus la posibilidad de ese resultado en pacientes sin la enfermedad, analizando la precisión diagnóstica de 3 escalas clínicas de deshidratación: la escala clínica de deshidratación SD, escala de deshidratación de Gorelick y la escala clínica de deshidratación de la OMS, donde clasificó el grado de deshidratación en función de los signos y síntomas que reflejan la cantidad de líquido perdido para elegir el plan adecuado de tratamiento, donde los resultados obtenidos fueron: escala clínica de deshidratación. En deshidratación menor al 3% tiene una especificidad de 80-82% y sensibilidad del 32 y 33%. Esto en países de ingreso económico alto. En deshidratación de 3 al 6% en países con ingreso económico alto, la sensibilidad fue de 63 al 75% y la especificidad fue del 38 al 43%. En países con ingreso económico bajo, la sensibilidad fue de 62% y la especificidad de 67%. En deshidratación mayor al 6%, en países con ingreso económico alto, la sensibilidad fue de 31 al 50% y la especificidad de 87 al 97%. En países con ingreso económico bajo, la sensibilidad fue del 67% y la especificidad del 38 al 45%. En países con ingreso económico medio, la sensibilidad fue del 18% y la especificidad fue del 91%. La escala de deshidratación de la OMS. En deshidratación menor al 5%, en países con ingreso económico alto, la sensibilidad fue del 55% y especificidad del 73%. En países con ingreso económico bajo, solo un estudio reporta resultados de sensibilidad de 3% y especificidad 94%. En deshidratación de 5 al 10%, en países con ingreso económico alto, la sensibilidad fue del 36% y especificidad del 69%. En países con ingreso económico bajo, solo 2 estudios reportan resultados de sensibilidad del 86% y especificidad del 22%. El segundo reporta sensibilidad del 50% y especificidad del 61%. En deshidratación mayor al 10%, en países con ingreso económico alto, la sensibilidad es del 0 al 100% y especificidad del 84%. En países con ingreso económico bajo, la sensibilidad reportada por Levine en 2013 fue del 67% y la especificidad fue del 68%. Levine en 2010 reportó sensibilidad del 73% y especificidad de 43%. Pringle reporta sensibilidad del 79% y especificidad del 43%.
En escala de deshidratación de Gorelick, en el modelo de 4 y 10 puntos se encontró que el modelo de 4 puntos de la escala, Hoxha y colaboradores, presentaron datos solo para deshidratación mayor al 5%, con una sensibilidad del 97% y especificidad del 50%. En el modelo de 10 puntos, Pringle, en un país de bajos ingresos para deshidratación mayor al 5%, reportó una sensibilidad del 21% y especificidad del 82%. En la población de países de ingresos altos, para la deshidratación mayor al 5%, una sensibilidad del 87% y una especificidad del 82%. Para deshidratación severa mayor al 10%, la sensibilidad fue del 82% y una especificidad del 87%. En esta publicación no se reportó el índice de confianza del 95%. Jauregui no hubo adherencia al grado o niveles de deshidratación y rango de edad en su evaluación de los 10 puntos modelo de la escala de Gorelick. Sus resultados fueron por deshidratación mayor al 5% fueron los siguientes: sensibilidad del 75%. La conclusión del estudio es que hasta que existan escalas clínicas de deshidratación disponibles más fiables, se puede utilizar la SD en combinación con otros criterios para orientar la necesidad de atención médica en casos individuales. Sin embargo, se debe tener precaución con los datos de esta revisión sistemática, ya que a pesar de que son limitados y heterogéneos, muestran que, a excepción de la regla en deshidratación moderada a severa arriba del 6%, en entornos de altos ingresos, la SD tiene poca precisión diagnóstica. La mala calidad y cantidad disponible de la evidencia no apoya el uso de las escalas de la OMS y Gorelick para el diagnóstico de deshidratación en niños con diarrea, donde se encontró que el signo más significativo para evaluar la deshidratación fue la pérdida de peso corporal, siempre y cuando se conociera el peso anterior del paciente. Evidencia. Un estudio prospectivo de Hoxha T en 2015, donde se evaluó la precisión de las escalas clínicas para predecir la deshidratación, elaborado en el 2012 al 2013 en un país en desarrollo de Kosovolos, con 192 niños de 1 a 5 años de edad que ingresaron a la clínica con diarrea, donde fueron clasificados con la escala OMS-Gorelick y escala clínica de deshidratación, la media de estancia hospitalaria fue de 3.65 días más menos 1.84. Los resultados obtenidos fueron: la escala OMS predice deshidratación significativa, más del 5% de pérdida de peso, tuvo un área por debajo de la curva de 0.71 con un índice de confianza de 95%, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 54%. La escala Gorelick con 4 puntos tuvo un área por debajo de la curva de 0.71 con un índice de confianza de 95%, con una sensibilidad del 89% y especificidad del 52% para predecir deshidratación significativa, con un índice de verosimilitud de más de 1.85. Con 10 puntos, el área por debajo de la curva fue de 0.74. con un índice de confianza de 95%, la sensibilidad fue de 97% y la especificidad del 50%. La escala clínica de deshidratación, el área debajo de la curva fue de 0.54, con un índice de confianza del 95%, sensibilidad del 18% y especificidad del 91%. Se concluye que la escala clínica de deshidratación es una herramienta confiable para estimar el grado de deshidratación en niños con diarrea y con un buen estado nutricio, ya que su sistema de 4 puntos basada en la evaluación de la apariencia general, membranas mucosas, ojos y presencia de lágrimas, ha demostrado ser útiles en países de altos ingresos y recientemente se ha demostrado que es útil para diagnosticar deshidratación de moderada a grave en este entorno. Sin embargo, es necesario establecer su confiabilidad en entornos de escasos recursos. Evidencia. Un estudio prospectivo de Pringle en 2011 realizado en Ruanda evaluó la precisión de la escala de la OMS, la escala de Gorelick y la escala clínica de deshidratación para detectar deshidratación en un entorno de recursos limitados. El cambio porcentual de peso con rehidratación fue calculado por peso de rehidratación menos admisión de peso sobre peso de rehidratación por 100%. Escala de OMS. Para deshidratación moderada de 5 a 10% de cambio porcentual de peso, tuvo un área bajo la curva de 0.58, con una sensibilidad del 50% y especificidad del 61%. Para deshidratación severa, arriba del 10% de peso corporal del cambio, tuvo un área bajo la curva del 0.58, la sensibilidad del 79% y especificidad del 43%.
En la escala de Gorelick para deshidratación moderada, del 5 al 10% de cambio porcentual de peso, tuvo un área bajo la curva de 0.62. La sensibilidad fue de 64% y especificidad de 69%. Para deshidratación severa, más del 10% de cambio de peso corporal de 10 puntos tuvo áreas bajo la curva de 0.62. Respectivamente, la sensibilidad fue de 68 y 82% y la especificidad de 41 y 35%. La escala clínica de deshidratación para la predicción de deshidratación moderada, porcentaje de cambio de peso arriba del 6%, tuvo un área bajo la curva de 0.64. La sensibilidad de la escala fue de 68% y especificidad de 45%. La escala clínica de deshidratación es una herramienta confiable para estimar el grado de deshidratación en niños con diarrea y un buen estado de nutrición, ya que su sistema de 4 puntos basada en evaluación de la apariencia general, membranas mucosas, ojos y presencia de lágrimas, ha demostrado ser útil en países de altos y bajos ingresos. Recientemente se ha demostrado que es útil para diagnosticar deshidratación de moderada a grave, deshidratación con déficit de peso de 5 al 9%, toma en cuenta 3 o más signos y síntomas, y tiene una sensibilidad del 87% y especificidad del 82%. Y en deshidratación con déficit de peso arriba del 10%, el punto de corte es de 7 o más signos y síntomas, con una sensibilidad del 82% y especificidad del 90%. En este estudio se encontró que los puntos de las 3 escalas no son predictores precisos para detectar deshidratación severa en niños con diarrea y o vómitos. Debido a la alta prevalencia y morbilidad significativa asociada con la diarrea en niños de todo el mundo, se necesita más investigación de otras herramientas diagnósticas con mayor precisión para evaluar deshidratación en niños en entornos de recursos limitados. Recomendación: se debe calcular la pérdida de peso corporal para diagnosticar el porcentaje de la deshidratación siempre y cuando se conozca el peso previo al cuadro de diarrea. Recomendación: se debe clasificar el grado de deshidratación en función de los signos y síntomas para elegir el plan adecuado de tratamiento cuando no se conoce el peso previo al cuadro de diarrea. Evidencia: la Organización Mundial de Gastroenterología en 2012 menciona que, para la evaluación clínica inicial del paciente, hay que evaluar la severidad de la enfermedad y la magnitud de la necesidad de rehidratación, para lo cual el método DACA permite identificar los principales signos y síntomas basados en la anamnesis y hallazgos clínicos, incluyendo las características de las evacuaciones. Este método considera los puntos de irritabilidad, hipoactividad, ojos hundidos, mucosas secas, sed, pulso débil, pérdida de turgencia de la piel, que, de estar presentes, consideran a la niña o niño deshidratado, mientras que la letargia, coma, incapacidad de beber, pulsos ausentes o filiformes se consideran en estado de choque. Esta evaluación permite elegir el plan de hidratación que será utilizado para corregir el estado de deshidratación. Recomendación: se recomienda utilizar el método DACA para evaluar y clasificar los grados de deshidratación en diarrea aguda en menores de 5 años y, con base en ella, elegir el plan de deshidratación a utilizar para corregir el estado de deshidratación. Punto de buena práctica: la evidencia demuestra que ninguna de las 3 escalas evaluadas es predictor para todos los tipos de deshidratación. Si bien la escala clínica de deshidratación es la más confiable en países de ingresos económicos altos, ante las características económicas de México y de su población, esta escala no es aplicable en todos los entornos, por lo que se recomienda utilizar el método DACA, que permite elegir el plan de hidratación que será utilizado para corregir el estado de deshidratación. Además, es de fácil comprensión y puede aplicarse en todos los entornos del país. Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda en pacientes de 2 meses a 5 años en el primer y segundo nivel de atención. Pregunta 2. ¿Cuáles son los auxiliares diagnósticos con mayor utilidad en pacientes de 2 meses a 5 años con diarrea aguda? Evidencia: una revisión sistemática de Guarino y colaboradores en 2018 analizó 46 estudios en niños menores de 5 años de 1990 a 2015, donde consideran que la deshidratación es consecuencia de diarrea, vómitos y fiebre, representando un riesgo importante para la salud del niño, así como motivo principal de consulta médica, posible hospitalización y muerte. Por ello, el evaluar la deshidratación de manera confiable y rápida es fundamental para prevenir la deshidratación severa y sus consecuencias e iniciar el tratamiento de manera oportuna. El paciente con diarrea aguda se debe abordar con una adecuada historia clínica y una exploración física completa para descartar otros focos infecciosos. Los datos de mayor relevancia son: el estado de hidratación,
el cual depende del tiempo de evolución, magnitud de las pérdidas, calidad y cantidad de líquidos administrados. Concluyó que, en caso de diarrea aguda, se inicia la corrección del volumen de líquidos y a su vez alteraciones electrolíticas por ser más importante que identificar el agente causal. En pacientes con clínica de deshidratación iso o hipotónica, con o sin choque, de corta evolución, sin enfermedades de base ni criterios de riesgo, no son necesarios estudios de laboratorio. Estos se deben solicitar si después de una hora de hidratación endovenosa rápida no se obtiene mejoría clínica ni diuresis, por lo que es necesario replantear el tratamiento. La mayoría de los pacientes no ameritan ningún examen complementario, a menos que se requiera evaluar 1. Alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas y 2. Una búsqueda etiológica. En pacientes con sospecha clínica de alteraciones del equilibrio ácido-base, hidroelectrolíticas, uremia, desnutridos graves y en pacientes con fracaso de la hidratación es necesario solicitar los estudios de laboratorio correspondientes. No se debe subestimar el estado de hidratación inicial o el grado de pérdida continua de líquidos, por lo que la medición de electrolitos debe realizarse en todo paciente con diarrea que luzca o presente deshidratación moderada a grave, recordando que las pérdidas de potasio en las heces por lo general provocan hipocalemia. La deshidratación es una causa importante de mortalidad en entornos de recursos limitados. Los trastornos electrolíticos pueden incluir hipocalemia, hiponatremia e hipernatremia. En casos más graves, la hipocalemia puede complicarse con ilio paralítico y o arritmias y puede llegar a ser causa inmediata de muerte hasta en el 9% de los casos. Recomendaciones. No se deben solicitar estudios de laboratorio en pacientes con diarrea aguda sin comorbilidades ni criterios de riesgo. Recomendación. Se debe solicitar los estudios de laboratorio correspondientes en pacientes con sospecha de 1. Alteraciones del equilibrio ácido-base. 2. Alteraciones hidroelectrolíticas. 3. Uremia. 4. Desnutridos graves. 5. Fracaso de la hidratación. Evidencia. La determinación de los azúcares reductores y el pH de la materia fecal no son útiles para el diagnóstico de infección bacteriana invasora. La prueba de sangre oculta en heces no permite diferenciar entre los niños con diarrea invasora de los que no la tienen, así como la determinación de lactoferrina en materia fecal para discriminar entre sanos y enfermos es muy limitada. La mayoría de los casos con diarrea menor a 7 días de duración no requieren pruebas paraclínicas para el diagnóstico como leucocitos, sangre oculta y lactoferrina, ELISA para rotavirus o adenovirus, coprocultivo, lactosa o azúcares reductores en materia fecal. La posibilidad de infección bacteriana aumenta cuando se combinan varios hallazgos clínicos tales como fiebre, dolor abdominal y evacuaciones con sangre. En estos casos está indicado solicitar estudio coprológico, coproscópico y cuando es posible el conteo de leucocitos en heces. En el caso de diarrea por más de 7 días, solicitar sangre oculta en heces, ya que cuando es positiva generalmente indica infección por patógenos invasivos como Shigella, Campylobacter, Salmonella y Entamoeba histolítica. Sin embargo, cuando existen alteraciones del volumen de líquidos y electrolitos en un paciente con diarrea aguda, es más importante corregirlas que identificar el agente causal. Si de ahora en adelante me escuchan decir electrolitos, es que se dice electrólitos. Evidencia. En el 2013, el Grupo Centro Nacional de Investigación en Evidencia y Tecnologías en Salud, CINETS, y el Ministerio de Salud de Colombia evalúa sus guías de diarrea en menores de 5 años, donde concluyen que no se recomienda el uso de pruebas diagnósticas tales como azúcares reductores, pH de materia fecal, sangre oculta, conteo de leucocitos y lactoferrina para considerar infección bacteriana incluso invasiva e iniciar tratamiento. La evidencia encontrada sobre la sangre oculta en heces ha mostrado que su precisión diagnóstica no permite diferenciar entre los niños con diarrea invasora de los que no la tienen. La lactoferrina podría detectar al 92% de los pacientes que tienen un coprocultivo positivo, pero su capacidad de discriminar entre sanos y enfermos en la mayoría de los casos es muy limitada. La mayoría de los casos no requieren pruebas diagnósticas rutinarias de la materia fecal, leucocitos, sangre oculta, lactoferrina, ELISA para rotavirus o adenovirus, coprocultivo, lactosa o azúcares reductores en materia fecal.
Solo se justifica la investigación de patógenos en materia fecal en situaciones especiales, como pueden ser por un valor epidemiológico ante la presencia de brote en áreas geográficas o instituciones, ya que un método de alto costo y en la mayoría de los niños el cuadro tiende a autolimitarse. En caso de ser necesario se debe solicitar 1. Antes de iniciar terapéutica. 2. Pacientes inmunocomprometidos. 3. Neonatos. 4. En cuadros disentéricos. 5. Sospecha de bacteriemia o infección diseminada, ya que en estos casos el aislamiento del germen y el conocimiento de la sensibilidad antibiótica es de utilidad para adecuar el tratamiento, como es el examen en fresco en caso de sospecha de Giardia lamblia, entamoeba histolítica determinadas en zonas endémicas o Cryptosporidium en pacientes con VIH. Recomendación. No se recomienda la solicitud rutinaria de exámenes directos de materia fecal, coprológico o coproscópico o coprocultivo en los niños con diarrea aguda. Recomendación. Se recomienda que en pacientes inmunocomprometidos, neonatos, cuadros disentéricos y ante sospecha de bacteriemia o infección diseminada, se realice el aislamiento bacteriano del microorganismo y la sensibilidad antibiótica para adecuar el tratamiento. Recomendación. Se recomienda examen en fresco en pacientes con diarrea aguda con sospecha de Giardia lamblia, entamoeba histolítica en zonas endémicas o Cryptosporidium en pacientes con VIH. Evidencia. Los diferentes estudios publicados en la guía CINETS 2013 y 2015 y la actualización de la guía CG84-NICE 2018, donde analizaron 8 estudios aleatorizados, así como una actualización, concluyeron que la posibilidad de infección bacteriana aumenta cuando se combinan varios hallazgos clínicos y en estos casos está indicado solicitar estudio coprológico, coproscópico y coprofuncional como sustancias reductoras y pH fecal. Punto 1. Fiebre mayor de 39 grados con dolor abdominal intenso. 2. Evacuaciones con sangre, moco y o pus. 3. Diarrea prolongada por más de 7 días. 4. Paciente con inmunosupresión, desnutrición moderada o severa y lactante menor de 3 meses. 5. Enfermedades crónicas concomitantes. 6. Prolongación de la sintomatología mayor de 7 días. 7. Antecedente reciente de viajes al extranjero. Y 8. Protocolos de estudio epidemiológicos. Un estudio de Harris J.B. en 2016 señala que la microscopía se debe utilizar para el diagnóstico presuntivo de 2 probables causas importantes que requieren tratamiento inmediato: infección por cólera y amibiasis. En microscopía de campo oscuro se pueden detectar vibrios móviles que se ven como estrellas fugaces, y en diarrea sanguinolenta se puede evidenciar la presencia de trofozoitos de entamoeba histolítica. En ambos casos se justifica el inicio de tratamiento para disentería. Refieren que el riesgo de no hacer nada aumenta el riesgo relativo en 0.27 de no detectar una infección bacteriana. El estudio de Guarino en el 2014 y la revisión de la guía NICE 2018 señalan que los niños con diarrea aguda solo requieren investigación etiológica en las siguientes situaciones: prolongación de la sintomatología mayor a 7 días, paciente con inmunosupresión, desnutrición moderada o severa y lactante menor a 3 meses, antecedente reciente de viajes al extranjero para estudios epidemiológicos o en caso de sospecha de diarrea invasiva, bacteriemia, sepsis, presencia de sangre, moco y o pus. La presencia macroscópica en las evacuaciones diarreicas, en combinación con signos clínicos como fiebre alta, mayor o igual a 39 grados, sugiere una alta posibilidad de infección bacteriana invasora. Recomendación. Se debe realizar la investigación microbiológica en evacuación con sangre, moco y o pus, diarrea por más de 7 días, paciente con inmunosupresión, desnutrición moderada o grave y lactante menor a 3 meses, enfermedades crónicas concomitantes, antecedente reciente de viajes al extranjero, en presencia de brote epidemiológico de diarrea. Recomendación. Se debe priorizar la corrección del estado de hidratación y las alteraciones electrolíticas por ser más importantes que identificar el agente causal. Evidencia. La guía CG84-NICE 2018 concluye que las pruebas moleculares existentes, reacción en cadena de polimerasa y procalcitonina, poseen mayor sensibilidad para la detección de diversos patógenos causantes de diarrea aguda y o invasora, por lo que es posible utilizarla en casos de niños hospitalizados con diarrea complicada o de difícil control, que no responden al manejo antibiótico primario. Recomendación. No se recomienda la determinación de rutina de RCP o procalcitonina en pacientes con diarrea aguda. De práctica clínica, evidencias y recomendaciones. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda en pacientes de 2 meses a 5 años en el primer y segundo nivel de atención.
Pregunta 3. ¿Cuál es el tratamiento con mayor efectividad en pacientes de 2 meses a 5 años con diarrea aguda con deshidratación leve y moderada? Evidencia. En un estudio realizado por el Grupo de Trabajo de la Federación de Sociedades Internacionales de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, seleccionaron protocolos de atención sobre el manejo de la diarrea aguda en lactantes y niños de entre 1 mes a 18 años. Se utilizó un enfoque de 3 pasos que consistió en revisión y comparación sistemáticas de las pautas publicadas, de acuerdo sobre el borrador de recomendaciones utilizando la metodología Delphi y revisión por pares externos y validación de las recomendaciones. En el estudio se concluye que el porcentaje de peso corporal perdido es la mejor medida de deshidratación. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se dispone del peso previo antes de la enfermedad para poder estimar el peso perdido durante un episodio de diarrea. Las soluciones de rehidratación oral, SRO, son el tratamiento de primera línea de la diarrea aguda. Se recomienda los SRO de osmolalidad reducida, 60 a 70 milimol sobre litro de sodio, como tratamiento de primera línea de la diarrea aguda. En caso de cólera, 75 milimol por litro de sodio es el régimen de rehidratación estándar. La SRO sugerida es una solución de baja osmolaridad con 75 milimol por litro de sodio, 75 milimol por litro de glucosa, 20 milimol por litro de potasio, 65 milimol por litro de cloro y 10 milimol de citrato con una osmolaridad de 245 miliosmoles por litro. En pacientes con diagnóstico de infección por vibrio cólera, la solución de rehidratación oral de baja osmolalidad es segura. En caso de pacientes con desnutrición severa, se sugiere el uso de Resomal, solución de rehidratación oral para el paciente desnutrido, el cual contiene menor aporte de sodio, mayor aporte de potasio y glucosa y mayor osmolaridad. Resomal contiene 45 milimol por litro de sodio, 125 milimol por litro de glucosa, 40 milimol por litro de potasio, 76 milimol por litro de cloro y 7 milimol por litro de citrato y 300 miliosmoles por litro en total. Evidencia. Resomal es una solución de rehidratación estándar de la Organización Mundial de la Salud, modificada para disminuir sodio y aumentar las concentraciones de potasio, magnesio, zinc y cobre. Además, contiene glucosa adicional para prevenir la hipoglicemia. Resomal no está disponible comercialmente y se puede hacer de la siguiente manera. Diluir un paquete de SRO en 2 litros de agua en lugar de 1 litro de agua utilizada para la solución SRO estándar. Paso 2. Añadir 50 gramos de sacarosa, que serían 25 gramos por litro, y añadir 40 mililitros o 20 mililitros por litro de solución de mezcla mineral. En caso de no contar con solución de mezcla mineral, se puede ajustar la solución a recursos disponibles localmente. Aunque la mezcla de micronutrientes final no sea la ideal, se puede preparar de la siguiente forma. 1. Diluir un paquete de SRO estándar modificada de la OMS en 2 litros de agua en lugar de 1 litro de agua utilizada para la disolución de SRO estándar. Añadir 50 gramos de sacarosa, que serían 25 gramos por litro. Añadir 50 miliequivalentes de solución intravenosa de cloruro de potasio, ya sea 40 mililitros de cloruro de potasio al 10% o 50 mililitros de cloruro de potasio al 7.5%. De esta manera se mejora el aporte de potasio manteniendo un menor aporte de sodio. Recomendación. Se debe utilizar en pacientes con diarrea aguda SRO hipotónicas, sodio de 50 a 60 milimol por litro y SRO de baja osmolaridad, sodio de 75 milimol por litro, ya que estas son más efectivas que las de osmolaridad estándar para reducir el gasto fecal, los vómitos y la necesidad de terapia de rehidratación intravenosa suplementaria. Recomendación. Se recomienda en pacientes con desnutrición el uso de Resomal, solución de rehidratación oral para el paciente desnutrido, el cual tiene menor aporte de sodio, mayor aporte de potasio, glucosa y mayor osmolaridad. Evidencia. Un metaanálisis de Posofsky 2020 basado en 17 ensayos controlados aleatorizados con un total de 1.811 niños con deshidratación leve a moderada concluyó que la rehidratación oral con SRO fue tan efectiva como la rehidratación IV con respecto al aumento de peso, la duración de la diarrea y la administración de líquidos, y se asoció con menos días de estancia hospitalaria. La rehidratación oral dentro de las 4 horas no es inferior a la rehidratación IV con respecto a las tasas de hospitalización, por lo tanto es adecuada para su uso en el entorno prehospitalario. En niños con vómito o que rechazan la SRO, la colocación de sonda nasogástrica para la hidratación es el tratamiento de elección, ya que es tan efectiva como la hidratación IV, además acorta la estancia hospitalaria y provoca menos efectos adversos.
Dentro de estos efectos adversos se encuentran alteraciones electrolíticas, convulsiones por hipernatremia. En condiciones de estudios controlados, la rehidratación oral y nasogástrica tienen una tasa de fracaso del 4% y del 3.3% respectivamente. La rehidratación por sonda nasogástrica durante 3 a 4 horas es tan efectiva como la rehidratación IV durante 24 horas y evita la necesidad de hospitalización en 3/4 partes de los casos. La administración enteral de SRO por sonda nasogástrica es efectiva y se asocia con menos efectos secundarios en comparación con rehidratación IV, especialmente en niños con desnutrición. Dalby Payne, en 2011, basada en 3 metaanálisis, demostró que en los casos de intolerancia a la vía oral, incapacidad para beber o con vómitos constantes, se puede recurrir a la administración de SRO a través de sonda nasogástrica, ya que es eficaz en cuanto a reducir la duración de la diarrea comparado al tratamiento intravenoso. Recomendación: en caso de no tener éxito con la administración por jeringa o cuchara, se podrá valorar el uso de sonda nasogástrica para rehidratación enteral. Recomendación: se debe intentar siempre la rehidratación enteral, ya sea por vía oral o por sonda nasogástrica, ya que ha demostrado tener menos efectos adversos y menor estancia hospitalaria en comparación con la terapia intravenosa. Plan A de hidratación. Evidencia. Para clasificar el grado de deshidratación en pacientes con diarrea aguda se realiza un interrogatorio y una exploración física completa que permite identificar el grado de deshidratación y, en caso de conocer el peso anterior a la enfermedad, calcular el déficit de peso corporal para iniciar el plan de hidratación. El plan A de hidratación se inicia con SRO hipotónica, sodio de 50 a 60 milimol por litro, y SRO de baja osmolaridad, sodio de 75 milimol por litro, con indicación de ingesta de SRO a libre demanda, continuar con la lactancia materna y o solución de SRO para dar después de cada evacuación o vómito, menor de 1 año 75 mililitros o media taza y mayor de 1 año 150 mililitros o una taza. Se puede observar por un periodo de tiempo no mayor de 2 horas. En caso de tolerancia, enviar a casa con información a los tutores de datos de alarma. En caso de que el paciente presente alguna de las siguientes características: 3 o más vómitos por hora o más de 5 vómitos en 4 horas, 10 evacuaciones en 24 horas o más de 4 evacuaciones en 4 horas. Paciente que estuvo en plan B o plan C de rehidratación. Vive en zona de difícil acceso geográfico o sospecha de cólera en la zona. Se debe realizar una observación por 4 horas y si tolera la SRO y no se deshidrata puede darse de alta, de lo contrario se pasa al plan B de hidratación. Evidencia: si tolera la SRO por 4 horas y no hay datos de deshidratación, se da de alta a casa con las siguientes indicaciones: administrar líquidos apropiados después de cada evacuación, ingerir una cantidad de líquido equivalente a la cantidad de líquido perdido en las evacuaciones para reponer agua y sales, evitando de esta manera la deshidratación. Administrar líquidos preparados caseros como aquellos elaborados a base de cereales cocidos, arroz, maíz, avena, cebada, etc. No debe dar bebidas gaseosas, jugos procesados industrialmente, bebidas energizantes, dado que el alto contenido de azúcares incrementaría la osmolaridad, pudiendo empeorar el flujo de diarrea. Recomendación: se debe continuar la lactancia materna junto con la rehidratación oral con cantidades pequeñas de SRO con jeringa o cuchara en los casos que no haya deshidratación. Recomendación: se debe monitorizar el estado de hidratación y la respuesta a la terapia de rehidratación oral cada hora, durante 2 horas y en los casos en los que se identifiquen factores de mal pronóstico o de riesgo, observar por 4 horas. Recomendación: se recomienda pasar al plan B de hidratación en los casos de intolerancia a la vía oral o la presencia de datos de deshidratación después de 2 horas de observación. Recomendación: se deben dar las siguientes indicaciones a los tutores de un paciente con diarrea sin datos de deshidratación: aumentar la ingesta de líquidos apropiados en mayor cantidad de lo habitual, continuar con la lactancia materna, continuar con la alimentación habitual, adecuada en frecuencia, cantidad y consistencia según la edad del paciente, identificar los signos de alarma y de deshidratación, enseñar a evitar futuros episodios de diarrea con medidas higiénicas y preventivas. Plan B de hidratación. Evidencia: para clasificar el grado de deshidratación en pacientes con diarrea aguda, se realiza un interrogatorio y una exploración física completa que permite identificar el grado de deshidratación y, en caso de tener el peso anterior a la enfermedad, calcular el déficit de peso corporal para iniciar el tratamiento con el plan de hidratación. El plan B de hidratación es proporcionado y vigilado durante 4 horas por personal de salud capacitado, el cual debe llevar una hoja de registro de balance hídrico. Se utiliza la solución de SRO de osmolaridad reducida, como mínimo administrar 50 a 100 mililitros por kilo de peso en 4 horas.
Cuando no se conoce el peso del paciente, administre SRO de la siguiente manera durante 4 horas. Menores de 4 meses o menores de 5 kilos, dar 200 mililitros a 400 mililitros. De 4 a 11 meses o 5 kilos a 7.9 kilos, dar 400 a 600 mililitros. De 12 meses a 23 meses o de 8 a 10.9 kilos, dar 600 a 800 mililitros. De 2 años a 4 años o de 11 a 15.9 kilos, dar de 800 a 1200 mililitros. De 5 a 12 años o de 16 a 29.9 kilos, dar de 1200 a 2200 mililitros. En los lactantes menores de 6 meses que no son amamantados, se utiliza la SRO de osmolaridad reducida que contiene 75 milimol por litro de sodio. Si el paciente desea más SRO de la indicada, ofrecerle más y en los casos que aplique, alentar a la madre a que siga amamantando. Durante la fase inicial del tratamiento, cuando todavía están deshidratados, los pacientes pueden beber hasta 20 mililitros por kilo de peso corporal cada hora, 20 mililitros por kilo por hora, si es necesario. Monitorizar continuamente la respuesta al tratamiento durante la rehidratación. Indicaciones que le pueden servir durante el plan B de hidratación. Ayude al familiar en la administración de SRO manteniendo al paciente en posición sentado. Si el paciente vomita, esperar 10 minutos, luego continuar con más lentitud, por ejemplo, una cucharadita cada 2 a 3 minutos. Si se presenta edema palpebral, que es un signo de sobrehidratación, suspender la administración de SRO y ofrezca leche materna o agua y los alimentos acordes a la edad. Considere que la causa más frecuente de falla en la terapia de rehidratación oral por vómitos se debe a una administración incorrecta de SRO, como es administrar una gran cantidad de líquidos de manera rápida, por lo que la mejor forma de controlar el vómito es la administración lenta de SRO con una cuchara. En caso de fracaso por vómitos persistentes, si el paciente no puede beber o rechaza la solución de SRO, utilizar sonda nasogástrica y se administra la solución de SRO de 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas por goteo. Recuerda que dar de cucharaditas es de cada 2 a 3 minutos, una cucharadita cada 2 a 3 minutos. Luego de 4 horas de rehidratación, reevalúe al paciente. Para la reevaluación se consideran: si los signos de deshidratación desaparecen, regresar al plan A. Al mismo tiempo, comenzar a ofrecer alimentos, leche materna y otros líquidos de manera fraccionada y seguir examinando al paciente con frecuencia. Si continúa con signos de deshidratación, reevaluar al paciente y continuar con el plan B por 2 horas más y reevalúe nuevamente. Si aparecen signos de deshidratación grave o hay fracaso en el tratamiento, pasar al plan C y realizar referencia al siguiente nivel de atención. Recomendaciones. Se recomienda en pacientes con deshidratación moderada administrar SRO de osmolaridad reducida de 50 a 100 mililitros por kilo de peso durante 4 horas. Recomendación. Se recomienda, cuando no se conoce el peso del paciente, administrar SRO de osmolaridad reducida durante 4 horas de la siguiente manera. Menores de 4 meses o menores de 4 kilos, dar 200 a 400 mililitros. De 4 a 11 meses y de 5 a 7.9 kilos, dar de 400 a 600 mililitros. De 12 meses a 23 meses o de 8 a 10.9 kilos, dar 600 mililitros a 800 mililitros. De 2 a 4 años o de 11 a 15.9 kilos, dar de 800 a 1200 mililitros. De 5 a 12 años o de 16 a 29.9 kilos, dar de 1200 a 2200 mililitros en 4 horas. Evidencia. Si tolera SRO por 4 horas, regresar al plan A con alimentación de acuerdo a la edad del paciente, vigilar el progreso del paciente y evaluar cambios en su estado cada hora durante 2 horas, como máximo 4 horas hasta que hayan desaparecido todos los datos de deshidratación. Cuando la madre haya aprendido a administrar la SRO y el paciente esté bebiendo y esté hidratado, dar instrucciones para continuar el tratamiento en el hogar, siguiendo el plan A. Se considera el alta cuando el paciente presenta reversión de los datos de deshidratación, presencia de micción y buena tolerancia oral. Recomendación. Se debe continuar la alimentación de seno materno. Recomendación. Se debe monitorizar cada hora la respuesta al tratamiento durante la rehidratación. Evidencia. Se considera fracaso al tratamiento de rehidratación oral cuando persisten los datos de deshidratación, lo que puede ocurrir en los siguientes casos: gasto fecal mayor a 10 mililitros por kilo por hora, vómitos persistentes e intensos, 3 o más vómitos en 1 hora o 5 o más vómitos en 24 horas, balance hídrico negativo, ingesta insuficiente de SRO debido a fatiga o a letargia, no acepta SRO o no tolera la vía oral,
distensión abdominal y ausencia de ruidos hidroaéreos. Si después de las 4 horas de tratamiento persiste con datos de deshidratación y presencia de oliguria o anuria. Evidencia. En paciente con diarrea aguda, los criterios de referencia a un establecimiento de mayor complejidad y capacidad resolutiva son: diarrea de gasto fecal elevado, tasa fecal mayor de 10 ml por kilo por hora o evacuaciones abundantes y muy frecuentes. Vómitos persistentes, más de 3 vómitos por hora durante la rehidratación oral que impiden la terapia de rehidratación oral. Deshidratación grave, disminución del nivel de conciencia, piel pálida o moteada, extremidades frías, taquicardia, taquipnea, pulsos periféricos débiles, tiempo de llenado capilar prolongado y o hipotensión. Rechazo o incapacidad de recibir SRO, letargia, crisis convulsivas o compromiso de conciencia. Distensión abdominal importante e ilio o síntomas que sugieran una enfermedad grave como un proceso abdominal quirúrgico. Dificultad para el mantenimiento de la hidratación a pesar de la rehidratación intravenosa continua. Paciente con persistencia de oliguria o anuria una vez hidratado. Enfermedad concomitante y factores de riesgo de mortalidad, edema de miembros inferiores, síndrome convulsivo, proceso infeccioso mayor asociado como neumonía, malaria, sepsis, meningitis u otras infecciones neurológicas. Recomendación. Se recomienda la rehidratación por sonda de alimentación nasogástrica en pacientes con deshidratación moderada sin vena permeable de la siguiente manera: administrar por goteo a dosis de 20 a 30 ml por kilo por hora, revalorar en forma continua y si tras 2 horas no hay mejoría del estado de rehidratación, pasar al plan C. Si el paciente vomita o se distiende el abdomen, disminuir el goteo a 15 ml por kilo por hora durante 30 minutos, revalorar y de persistir con vómito o distensión, suspender la administración por 15 minutos y pasar al plan C. Recomendación. Se debe realizar referencia inmediata al siguiente nivel de atención a pacientes que fracasaron en plan B de hidratación. Punto de buena práctica. Se hace énfasis en la importancia de estabilizar al paciente, mejorar las condiciones clínicas, previo a su referencia al siguiente nivel de atención, ponderando el riesgo-beneficio del traslado, así como los medios para su envío, ambulancia, personal de salud, acompañante, familiar responsable, entre otros. Plan C de hidratación. Evidencia. Para clasificar el grado de deshidratación en pacientes con diarrea aguda se realiza un interrogatorio y una exploración física completa que permite identificar el grado de deshidratación y, en caso de tener el peso anterior a la enfermedad, calcular el déficit de peso corporal para iniciar el tratamiento con el plan de hidratación. El plan C de hidratación es cuando se requiere tratamiento de deshidratación grave con o sin choque y debe ser internado u hospitalizado para recibir atención por personal debidamente capacitados, ya que estos pacientes con deshidratación grave tienen un alto riesgo de muerte en pocas horas. Por ello es necesario el tratamiento inmediato. Para el inicio del manejo de la deshidratación grave con choque, los bolos que se aplican deben ser de solución de cloruro de sodio, solución salina al 0.9% o de lactato de Ringer. Posterior a controlar la fase de choque, el manejo de la deshidratación grave se continuará con solución polielectrolítica estándar, SPE, o de lactato de Ringer. En las zonas donde no haya SPE, se considerará utilizar la preparación de una solución compuesta de solución de cloruro de sodio al 0.9%, 500 cc, más dextrosa al 5% en agua destilada, 500 cc, más cloruro de potasio, 20 miliequivalentes por litro. En pacientes con choque no se debe colocar SPE en bolo, debido a la cantidad de líquidos iniciales que se necesita para manejar el choque y que la concentración de potasio en la SPE es mayor, se puede producir efectos adversos como arritmias cardíacas. Evidencia. Manejo de deshidratación grave con choque. El primer paso es conseguir el acceso intravenoso inmediato, 3 intentos. Si no es posible, considerar el acceso intraóseo o vía central. El tratamiento fundamental del manejo del choque es iniciar con un bolo de solución salina al 0.9% a una dosis de 20 ml por kilo vía intravenosa en 10 a 15 minutos. Evaluar constantemente al paciente. En caso de permanecer en choque, repetir el bolo. Si después del bolo hay mejora en el sensorio, pulso radial fuerte y perfusión tisular, llenado capilar menor de 2 segundos, se considera que el paciente salió del estado de choque y se debe continuar con el manejo de deshidratación grave sin choque. Si después de 2 bolos el paciente no mejora, considerar otras causas de choque y solicitar la evaluación de un médico intensivista. Solo en casos de sospecha de cólera puede ser necesario un tercer bolo.
El uso de Ringer lactato como solución de rehidratación intravenosa en pacientes con deshidratación grave mejora el pH y los niveles de bicarbonato en comparación del uso de solución salina al 0.9%. Manejo de la deshidratación grave sin choque. Si el paciente ha salido de la etapa de choque o está con deshidratación grave sin requerir reanimación hídrica, se continúa o inicia el manejo con SPE. Si no se dispone de esta solución, se puede usar solución salina, cloruro de sodio al 0.9%. Mientras se coloca la vía intravenosa, si hay demora o dificultad, intentar administrar SRO. Se sugiere el uso de la sonda nasogástrica para evitar la aspiración o si es necesario se le puede administrar con la jeringa o gotero. Es importante evaluar la condición clínica de cada paciente para tomar la decisión adecuada. Es necesaria la evaluación clínica y balance hidroelectrolítico de forma constante. Se debe realizar por lo menos cada hora para ver si la hidratación está mejorando. Si no mejora, aumentar la velocidad de infusión, venoclisis más rápida. Cuando el paciente pueda beber, usualmente en la segunda hora de la rehidratación al salir del choque, se debe administrar SRO de 5 a 10 ml por kilo por hora, mientras continúan los líquidos intravenosos. Es importante continuar con lactancia materna en cuanto el paciente se encuentre en condiciones. Al completar la terapia intravenosa, evalúe el estado del paciente para seleccionar plan A, B o continuar con el plan C. Hospitalizar a los niños con deshidratación grave o con signos de choque, disminución del nivel de conciencia, piel pálida o moteada, extremidades frías, taquicardia, taquimnea, pulsos periféricos débiles, tiempo de llenado capilar prolongado o hipotensión, alteraciones neurológicas, somnolencia, letargia o crisis convulsivas, vómito persistente e incoercible que impide la terapia de rehidratación oral, síntomas que sugieran alguna enfermedad grave como un proceso abdominal quirúrgico, aquellos que vuelvan a consultar por deshidratación durante el mismo episodio diarreico, reingreso por deshidratación, niños con sospecha de deshidratación hipernatrémica, presencia de movimientos de mandíbula, incremento en el tono muscular, hiperreflexia, convulsiones, somnolencia o coma. Recomendación: se debe dar tratamiento en un segundo o tercer nivel de atención a todo paciente con diarrea aguda que presente deshidratación grave, con o sin choque y que además presenten sospecha o confirmación de bacteriemia o sepsis, alteraciones neurológicas como letargo, crisis convulsivas, entre otras, vómitos persistentes, más de 3 vómitos en una hora, o de contenido biliar, fracaso del tratamiento con SRO, sospecha de patología quirúrgica, enfermedad de base relevante, malnutrición, enfermedad renal, diabetes o inmunosupresión, edad menor de 2 meses, enfermedad concomitante como neumonía, malaria o meningitis, paciente con gasto fecal elevado, familiares no aptos para cuidar al paciente. Evidencia: fase de mantenimiento. Esta fase inicia cuando el paciente está hidratado. Se indica la alimentación con SRO para reemplazar las pérdidas continuas de agua y electrolitos causadas por la diarrea. En general, debe tomar la cantidad que desee beber de SRO, sobre todo luego de cada evacuación. La ingesta de SRO se alternará con la ingesta de los alimentos adecuados de consumo habitual. Antes del alta, es mejor observar al paciente durante por lo menos 6 horas en el establecimiento de salud, después de completar la hidratación y asegurarse que la madre y o cuidador pueda mantenerlo hidratado con SRO, así como alimentarlo. Cuando el paciente ha terminado el tratamiento establecido, el médico tratante indicará el alta si en la evaluación se confirma la recuperación total del paciente. Esto se puede determinar con buena tolerancia oral, reversión de los signos de deshidratación, desaparición de la sed, presencia de micción, disminución del número de evacuaciones en volumen y frecuencia, cuidadores sensibilizados. Recomendación: se recomienda el uso de soluciones intravenosas en el paciente con deshidratación grave con evaluación cada hora del estado clínico. Recomendación: se recomienda que en cuanto el paciente esté hidratado se inicie la tolerancia a la vía oral con SRO a libre demanda, ofreciéndola después de cada evacuación o vómito. Si tolera en 2 horas la SRO, se alternará con la ingesta de los alimentos de acuerdo con la edad. Muchas gracias por escuchar, mucha suerte en tus exámenes. Si llegaste hasta acá, eres un capo o capa. Saludos. Saludos desde Ocurrencias Incorporated.